Mi nombre es Tiffany Mitchell, y nací en lo que parecía ser una típica familia de clase media en un tranquilo vecindario suburbano. Mis padres, David y Sarah Mitchell, estaban absolutamente obsesionados con las técnicas de desarrollo infantil y los métodos de aprendizaje temprano. Había montones de libros para padres por toda la casa, y mi mamá siempre estaba hablando de alguna nueva teoría que había leído. Sarah, ¿no crees que estamos exagerando un poco? Recuerdo que mi papá preguntó una noche mientras mi mamá trataba de enseñarme aritmética básica. Yo apenas tenía 3 años. No, David, estos son años cruciales para su desarrollo, insistió mi mamá, mostrándole otra tarjeta colorida. Los libros dicen que tenemos que empezar temprano. Mirando hacia atrás, ahora no puedo evitar reírme de lo normal que fue mi desarrollo a pesar de sus incansables esfuerzos. Caminé, hablé y me desarrollé justo a tiempo. No hay ningún prodigio aquí. Pero, en lugar de aceptar que cada niño se desarrolla a su propio ritmo, mis padres me vieron como su primer experimento fallido. Todo cambió cuando nació mi hermana Jessica. Yo tenía 3 años, y de repente nuestra casa se convirtió en lo que parecía un campamento de entrenamiento para bebés genios. Mi mamá incluso tomó cursos especiales, decidida a no cometer los mismos errores que creía haber cometido conmigo. La diferencia en la crianza de Jessica era evidente. Mientras yo tenía juguetes normales, Jessica tenía herramientas educativas de desarrollo, donde yo tenía libros ilustrados. Jessica tenía materiales de mejora cognitiva. Cada logro suyo se celebraba, sus primeras palabras llegaron antes de tiempo. Caminaba antes que otros niños de su edad y podía resolver acertijos para niños mayores. Mis abuelos, Peter y Eleanor Mitchell, vivían a solo unas cuadras de distancia, y su casa se convirtió en mi santuario. Nos trataban a Jessica y a mí exactamente igual y nos llenaban a ambas de amor y atención. Recuerdo una tarde de domingo en particular, cuando tenía unos 5 años, estaba sentada en el regazo de mi abuela Eleanor mientras nos leía cuentos a Jessica y a mí. Mis 2 nietas son perfectas tal como son, decía la abuela mientras nos daba una galleta a cada una. Esto siempre parecía molestar a mi mamá, que fruncía los labios y murmuraba algo sobre reconocer el talento excepcional. Sarah, dijo la abuela una vez con firmeza durante una cena familiar, los niños necesitan amor, no presión, no son experimentos científicos. Mamá, no entiendes la paternidad moderna, respondió mi papá, defendiendo a mi mamá. Jessica muestra una promesa real que debemos apoyar. Yo solo me senté ahí, moviendo los chícharos en mi plato, ya entendiendo que, a los ojos de mis padres, yo era solo la práctica, el borrador antes de que crearan su obra maestra. La primaria fue una experiencia bastante normal para mí. No estaba entre los mejores de mi clase, pero tampoco estaba en el último lugar. Hice amigos, hacía mi tarea y, en general, disfrutaba de ser un niño normal. Mis boletas de calificaciones estaban llenas de B y, de vez en cuando, una A, lo cual me parecía perfectamente bien. Mis padres, sin embargo, apenas las miraban. Luego llegó el día en que Jessica empezó la escuela. A diferencia de mí, que fui a la escuela pública local, mi hermana recibió un trato completamente distinto. Hemos inscrito a Jessica en la Academia Wellington para niños superdotados, anunció mi mamá con orgullo durante la cena una noche. Casi nunca aceptan a niños tan pequeños, pero quedaron muy impresionados con sus resultados de los exámenes. Recuerdo que me atraganté con mi leche. Wellington era esa escuela privada elegante al otro lado de la ciudad, con un campus enorme y una alberca de tamaño olímpico. La colegiatura ahí costaba más que un auto, y el gasto no terminaba ahí. Cada vez que Jessica se quejaba de la carga de trabajo o hacía un berrinche por la tarea, la solución de mis padres era tirar dinero al problema. No quiero hacer matemáticas hoy, decía Jessica. Jessica se quejaba, es muy difícil, y mamá le decía, si terminas tu tarea, podemos ir a la juguetería y comprarte esa nueva casa de muñecas. No pasó mucho tiempo para que Jessica descubriera cómo funcionaba este juego. Pronto, cada logro menor tenía un precio. Si saco una A en esta prueba, ¿me puedes comprar el nuevo iPad? ¿O recibiré crédito extra si me compras esos zapatos de diseñador? Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina haciendo mi tarea sola, sin recompensas ni atención especial. Una vez saqué la calificación más alta de mi clase en un proyecto de ciencias, un modelo del sistema solar en el que pasé semanas trabajando. Cuando se lo mostré a mamá, ella simplemente asintió y dijo, qué lindo, cariño. Oh, ¿escuchaste que aceptaron a Jessica en el programa de matemáticas avanzadas? La gota que colmó el vaso llegó cuando tenía 13 años. Acababa de terminar de decorar mi cuarto, el más grande de las 2 habitaciones de niños, con carteles de mis bandas favoritas y algunas fotos mías con mis amigos.
No era nada lujoso, pero sí, era mi espacio, mi santuario. Una tarde, Jessica entró en la sala donde nuestros padres estaban viendo televisión. «Quiero el cuarto de Tiffany», exigió, con las manos en la cintura. «El mío es demasiado pequeño para todas mis cosas y necesito más espacio para mi área de estudio». Levanté la vista de mi libro, segura de que mis papás rechazarían esa petición ridícula. En lugar de eso, mamá y papá se miraron y dijeron: «¿Sabes? Tiene sentido», dijo papá. «Jessica tiene mucho más equipo y materiales educativos». «Pero no es justo», protesté. «Ese es mi cuarto, lo he tenido desde que era pequeña». Pero mis objeciones cayeron en oídos sordos. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, movieron todas mis cosas a la habitación más pequeña de Jessica. Cuando llegué a casa, encontré a Jessica ya instalada en mi antiguo cuarto, con su costoso escritorio ocupando el espacio donde solía estar mi cama. «Esto es tan injusto», grité, con lágrimas corriendo por mi cara. «La vida no es justa, Tiffany», dijo mamá con desdén. «Tu hermana necesita el espacio más que tú, no seas egoísta». Cerré de golpe la puerta de mi nueva habitación, mucho más pequeña, y me desplomé en la cama que apenas cabía en el espacio. Esa noche, mientras miraba el techo desconocido, me di cuenta de algo importante: en esta casa, siempre ocuparía el segundo lugar. Se acercaba la graduación de la preparatoria, y había pasado meses investigando universidades, escribiendo solicitudes y soñando con mi futuro. Tenía buenas calificaciones y algunas actividades extracurriculares en mi currículum. Aunque no aspiraba a Harvard o Yale, tenía la vista puesta en varias universidades estatales sólidas con buenos programas de negocios. Esa cena familiar comenzó como cualquier otra. La abuela y el abuelo habían venido para el asado dominical de mamá, y estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor. Jessica estaba alardeando de su último logro académico mientras mamá y papá la miraban con orgullo. Entonces, la abuela Eleanor se volvió hacia mí con genuino interés. «¿Y tú, Tiffany? Cuéntanos sobre tus planes universitarios. ¿A dónde piensas postularte?» Me enderecé en mi silla, emocionada de finalmente compartir mis planes. «Bueno, he estado mirando el programa de negocios de la Universidad Estatal». «Ah, sobre eso», me interrumpió mamá a mitad de la frase, dejando su tenedor con un fuerte tintineo contra el plato. «Queríamos hablar de esto contigo, Tiffany. Tu papá y yo hemos decidido que no podremos ayudarte con la matrícula de la universidad. Necesitamos ahorrar todos nuestros recursos para la educación de Jessica. Ella tiene una verdadera oportunidad en la Ivy League, y eso no va a ser barato». «No puedes estar hablando en serio». El tenedor del abuelo Peter resonó en su plato. «¿Y qué pasa con el futuro de Tiffany?» Mamá suspiró, como si estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. «Mira, tenemos que ser realistas aquí. Jessica es talentosa, tiene un potencial real. Tiffany está bien. Tiffany es normal. Puede conseguir un trabajo cuando termine la preparatoria o, tal vez, tomar algunas clases en el colegio comunitario si ahorra». «¿Cómo te atreves?». La voz de la abuela temblaba de ira. «¿Cómo puedes descartar a tu propia hija de esta manera?». «Oh, por favor», espetó mamá, frunciendo el ceño. «No finjamos aquí. Tiffany nunca ha demostrado ninguna habilidad excepcional. La educación superior sería en vano para ella. Solo estamos siendo prácticos». No aguanté más. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí mientras empujaba mi silla hacia atrás y salía corriendo de la mesa. Las lágrimas ya corrían por mi rostro. Detrás de mí, podía escuchar la discusión, la lógica fría de mis padres chocando con la indignación de mis abuelos. Un suave golpeteo llegó a mi puerta unos 15 minutos después. «Tiffany, ¿puedo pasar, cariño?». Era la abuela Eleanor. No respondí, pero ella entró de todos modos. Se sentó en el borde de mi cama, y su mano cálida comenzó a hacer círculos en mi espalda, como solía hacer cuando yo era pequeña. «Tu abuelo y yo tomamos una decisión», dijo en voz baja. «Vamos a pagar tu educación universitaria, todo». Me di la vuelta y me sequé los ojos. «Pero eso es demasiado dinero». «Tonterías», respondió, sonriendo mientras me quitaba una lágrima del cabello. «Mereces una educación tanto como cualquier otra persona», dijo la abuela con la cara manchada de lágrimas. «En realidad, porque has trabajado duro para lograrla, sin ningún apoyo». Por primera vez esa noche, me sentí sonreír. Algo se movió dentro de mí, y me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de mis padres. Tenía gente que creía en mí y, lo que es más importante, estaba empezando a creer en mí misma. La vida universitaria me caía perfectamente, lejos de las constantes comparaciones y críticas de mis padres.
florecí en el programa de negocios. Mis profesores elogiaron mi pensamiento analítico, y descubrí que tenía un talento natural para comprender las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Cada fin de semana, llamaba a la abuela y al abuelo para contarles sobre mi progreso. No había hablado con mis padres desde que me fui a la universidad. Ellos tampoco habían intentado comunicarse conmigo, lo que, honestamente, hizo todo más fácil. Las únicas actualizaciones que recibí sobre ellos venían de mis abuelos y de una persona en particular. La llamada cambió todo. No vas a creer lo que está pasando con Jessica, dijo la abuela una noche, su voz cargada de preocupación. Se ha descarrilado por completo. Sabes que entró en Princeton. Tus padres no dejaban de hablar de eso, pero aparentemente, una vez que ella llegó allí, se alejó de la constante supervisión de tus padres. Simplemente dejó de preocuparse por la escuela por completo. Escuché mientras la abuela describía la dramática caída en desgracia de mi hermana perfecta. Jessica parecía haber descubierto las fiestas, los chicos y la libertad de hacer lo que quisiera. Su imagen cuidadosamente cultivada como la genio de la familia se desmoronaba en un asunto de semanas. Tu madre me llamó ayer llorando, continuó la abuela. La oficina del decano les envió una carta de advertencia. Jessica apenas asiste a clases y, cuando llega tarde o con resaca. ¿Qué están haciendo mamá y papá al respecto?, pregunté. Oh, están fuera de sí, han intentado todo. Amenazaron con cortarle su asignación. Le prometieron un auto nuevo si mejoraba sus calificaciones. Incluso volaron a Princeton para hacerla entrar en razón. Pero Jessica simplemente se ríe. La ironía no me pasó desapercibida. Después de años de darle a Jessica todo lo que quería, mis padres habían creado a alguien que no sabía cómo manejar la responsabilidad. Un mes después, la abuela me llamó para informarme. Bueno, finalmente sucedió, dijo. Expulsaron a Jessica de Princeton. Reprobó casi todas las clases y tenía demasiadas infracciones disciplinarias. Casi no lo podía creer. La niña dorada, la genio, la que se suponía que traería gloria al apellido familiar, fue expulsada de la universidad después de solo un año. La abuela añadió, tus padres están en shock. Siguen diciendo que debe haber algún error, que la universidad no cometió. A través de mis llamadas regulares con mis abuelos durante los siguientes meses, me enteré de que Jessica se había adaptado a una cómoda rutina de no hacer absolutamente nada. Dormía hasta el mediodía, salía con diferentes chicos cada noche y trataba a nuestros padres en casa como si no importara nada. Como un hotel, tu padre intentó que al menos buscara trabajo. El abuelo me dijo durante una llamada que el trabajo estaba por debajo de alguien de su nivel de inteligencia. Me sentí reivindicado y complacido, y al mismo tiempo, me sentí aliviado de haber escapado de sus asfixiantes expectativas y haber encontrado mi propio camino. Después de graduarme, conseguí un puesto como analista de inversiones junior en Meridian Financial, una de las firmas más respetadas en mi ciudad natal. La abuela y el abuelo insistieron en que me quedara con ellos hasta que me instalara, y acepté con gratitud lo inesperado. La reunión con mis padres ocurrió un sábado por la mañana en el supermercado Marsols. Estaba comparando precios de tomates orgánicos cuando escuché la voz de mi madre. Tiffany, ¿eres realmente tú? Me volví y encontré a mis padres allí, parados, luciendo mayores de lo que recordaba. Mamá estaba agarrando su carrito de compras. Como un salvavidas. Te hemos extrañado mucho, dijo papá con voz inusualmente suave. ¿Por qué no vienes a cenar? En algún momento, una parte de mí quería negarme para recordarles cómo me despidieron hace años, pero la curiosidad me ganó. Seguro que me escuché a mí misma decir que sí. Cuando la cena fue surrealista, la misma casa, la misma mesa del comedor, pero todo se sentía diferente. Mis padres no podían dejar de elogiar mi trabajo en Meridian Investment. Analista de una firma tan prestigiosa, decía mamá. James Wilson me dijo que solo contratan a los mejores y más brillantes en Meridian. Pude ver los nudillos de Jessica poniéndose blancos alrededor de su tenedor. Ella acaba de dejar otro trabajo minorista, su tercero ese año. Durante los siguientes años, me abrí camino en Meridian. Cada ascenso vino con nuevas responsabilidades y desafíos que abordé de frente. Mis padres comenzaron a invitarme a cenas familiares regulares y acepté, ocasionalmente, mantener una distancia cuidadosa mientras les permitía regresar a mi vida. Jessica continuó con su patrón de trabajos temporales y largos periodos de desempleo, sin salir nunca de la casa de nuestros padres. Meses después, dejó su trabajo porque decía que era muy por debajo de ella. Intentó trabajar en recepción, pero lo dejó porque le parecía aburrido. Todo cambió nuevamente en una de nuestras reuniones familiares. Jessica irrumpió por la puerta principal arrastrando a un hombre alto y bien vestido de unos 30 años. Este es Charles,
anunció triunfalmente, mi novio. Charles era educado, hablaba bien y claramente venía de una familia con dinero. Jessica pasó toda la noche lanzando miradas engreídas en mi dirección. Mira, dijo finalmente durante la cena, su voz llena de satisfacción, apuesto a que no esperabas que encontrara a alguien antes que tú, señorita mujer de carrera. Solo me encogí de hombros y le di otro mordisco al estofado de mamá. El intento de Jessica de meterse conmigo se sintió infantil, especialmente teniendo en cuenta todo lo que yo había logrado. Mis padres, sin embargo, estaban completamente enamorados de Charles. Estaban pendientes de cada una de sus palabras sobre el imperio inmobiliario de su familia y su educación en una escuela privada. Cuando se fue esa noche, prometiendo llevar a Jessica a un restaurante elegante el fin de semana siguiente, mamá me llevó aparte. ¿No es maravilloso?, susurró con entusiasmo. Charles viene de una familia tan buena que poseen la mitad de las propiedades comerciales en el centro. Jessica finalmente encontró su camino hacia el éxito. Yo no. No me molesté en señalar que salir con un hombre rico no era exactamente un logro profesional. Algunas cosas nunca cambiaban. Mi gran avance en Meridian Financial ocurrió cuando descubrí un error crítico en una de nuestras principales carteras de inversiones. Los analistas senior habían pasado por alto un patrón de inversiones de alto riesgo que podría haberle costado millones a nuestros clientes. Me quedé despierta 3 noches seguidas analizando datos y preparando un informe completo. Señorita Michei, esto es notable, dijo el señor Davidson, CEO, durante la reunión de emergencia a la que convoqué. ¿Cómo se enteró? Noté inconsistencias en los modelos de evaluación de riesgos, le expliqué. Explicándoles mis hallazgos, les dije, si redistribuimos estas inversiones ahora, no solo podemos evitar pérdidas, sino también aumentar potencialmente los rendimientos en un 12%. Mi estrategia funcionó mejor de lo que nadie esperaba. En 6 meses, la cartera reestructurada mostró un aumento del 15% en los rendimientos. Los clientes estaban emocionados y la reputación de Meridian se disparó. Seguí este éxito desarrollando un nuevo algoritmo de inversión que ayudó a identificar oportunidades en mercados emergentes antes que nuestros competidores. Luego llegó el día que cambió todo. Me llamaron a la sala de juntas, pensando que era otra reunión rutinaria. Tiffany, empezó el señor Davidson, estamos creando una nueva posición, la de directora de inversiones, y queremos que usted la ocupe. Casi se me cae la taza de café. Directora de inversiones. Me pondría a cargo de todas las estrategias de inversión de la empresa. Fue un ascenso masivo, saltándome varios pasos profesionales tradicionales. Las primeras personas a las que llamé fueron la abuela y el abuelo. Estaban fuera de sí. Con felicidad y orgullo, compartí la noticia con mis padres en nuestra próxima cena familiar. Para mi sorpresa, parecían genuinamente emocionados. Esto requiere una celebración, declaró mamá. Debes hacer una fiesta. Estaba pensando en reservar un salón privado en Lam, refiriéndose a un restaurante de lujo en el centro. Podrías invitar a toda la familia. Oh, no, mamá interrumpió, agitando su mano con desdén. Deberías tenerla aquí, en casa. Tu padre y yo te ayudaremos a organizar todo. Será mucho más personal, más especial. Invitaré a todos los familiares y encargaré el catering desde ese maravilloso lugar en Oak Street. Su entusiasmo era contagioso y estuve de acuerdo. Durante la semana siguiente, transferí dinero a la cuenta de mi madre para los gastos de la fiesta y ella me mantenía informada con llamadas telefónicas regulares. La noche comenzó con tanta promesa. Llegué a la casa de mis padres con mi vestido de cóctel negro favorito y el collar de perlas, un regalo de graduación de mis abuelos. La casa estaba bellamente decorada con flores frescas en cada superficie y elegantes cubiertos en la mesa del comedor. Los proveedores de catering se habían lucido. El aroma de la comida gourmet llenaba el aire. Los miembros de la familia ya estaban allí, mezclándose en grupos pequeños. Me dieron cálidos abrazos mis abuelos. La tía Susan me besó en la mejilla. El tío Robert me dio unas palmaditas en el hombro. Jessica estaba sosteniendo a Kurt en la sala de estar, con un impresionante vestido azul de diseñador, y Charles a su lado con un traje caro. Una vez que todos los invitados llegaron, nos reunimos alrededor de la gran mesa del comedor, con una copa de champán en la mano, lista para hacer mi anuncio. Me gustaría agradecerles a todos por venir esta noche, comencé, pero mamá saltó y me interrumpió a mitad de la frase. Su voz casi cantaba con emoción, pero no por la razón que esperaba. Nos hemos reunido aquí hoy, anunció, sonriendo a los miembros de la familia reunidos, para celebrar una ocasión maravillosa. Nuestra hermosa Jessica y su maravilloso Charles están comprometidos para casarse.
Estallaron los jadeos y las felicitaciones. Jessica fingió sonrojarse mientras mostraba un enorme anillo de diamantes que no había notado antes. Charles sonrió con orgullo a su lado. Yo me dejé caer en mi silla. Mi copa de champán casi se resbaló de mis dedos entumecidos. Esto no podía estar pasando. La fiesta que había pagado para celebrar mi ascenso había sido secuestrada para el anuncio de compromiso de Jessica. Mirando alrededor de la mesa con incredulidad, no vi nada más que felicidad genuina en los rostros de todos. Incluso mis abuelos estaban sonriendo y felicitando a la feliz pareja. Fue entonces cuando me di cuenta. Ninguno de ellos sabía que se suponía que esta era mi celebración. Mis padres los habían invitado a una fiesta de compromiso, no a una fiesta de promoción. Mi silla rozó el piso mientras me levantaba. La ira ardía en mi garganta, pero antes de que pudiera decir algo, sentí el agarre de hierro de mi padre en mi muñeca. Él me acercó. Su sonrisa nunca vaciló, para el beneficio de los invitados, pero sus palabras susurradas fueron heladas. No te atrevas a hacer una escena, siseó entre dientes apretados. Si arruinas esto para tu hermana, te cortamos por completo, sin herencia, sin familia, nada. Siéntate y sonríe. Saqué mi mano del agarre de mi padre. No, dije, mi voz cortando la charla alegre que todos tenían. La verdad es que esta fiesta, continué, cada vez más fuerte. Se suponía que estaba celebrando mi ascenso a directora de inversiones en Meridian Financial. Pagué por todo, la comida, las decoraciones, todo. Mis padres me llevaron dinero y convirtieron mi celebración en una fiesta de compromiso para Jessica sin decírmelo. Jadeos y susurros llenaron la habitación. La mano de la tía Susan se llevó la mano a la boca, en estado de shock. Eso no es cierto, dijo mamá, tratando de interrumpirme, su rostro sonrojado. Tiffany, deja de hacer tonterías ahora mismo. Muéstrales la invitación, dije con calma. Tía Susan, ¿qué dice? La tía Susan buscó en su bolso y sacó la tarjeta color crema que decía, únete a nosotros para celebrar el compromiso de Jessica Mitchell y Charles Aldridge. Charles se levantó lentamente, con el rostro oscurecido. Me dijiste que esto era una cena familiar en la que anunciarías nuestro compromiso. Nunca dijiste nada sobre robar la celebración de tu hermana. Charlie, bebé, déjame explicarte, comenzó Jessica, pero él la interrumpió. No, ya he visto suficiente, dijo, y luego se volvió hacia mí. Lo siento, Tiffany, no tenía idea. Luego miró a Jessica y dijo, este compromiso se canceló. No seré parte de una familia que trata a la gente de esta manera. Mira lo que has hecho. Jessica me gritó cuando Charles se fue. Arruinaste todo. Solo estás celosa porque encontré a alguien y todavía estás sola. Celosa. Me reí incrédula. Soy el director de inversiones de una importante firma financiera. No necesito robar la fiesta de otra persona ni atrapar a un hombre rico en matrimonio para sentirme exitosa. Eso es suficiente, rugió papá, poniéndose de pie. Has ido demasiado lejos, Tiffany, ya no eres parte de esta familia, considérate desheredada. Está bien para mí, dije, pero antes de que pudiera continuar, la voz del abuelo resonó a través de la mesa. En realidad, David, dijo, ponte de pie con la abuela, tu herencia no importará mucho. Eleanor y yo ya hemos cambiado nuestro testamento. Todo lo que tenemos. Tengo que ir a Tiffany, dijo mamá jadeando. Ella es la única en esta familia con integridad. La abuela agregó con voz firme. Hemos observado durante años cómo favoreciste a Jessica y dejaste a Tiffany a un lado. La noche se convirtió en un caos después de que los familiares comenzaron a irse, con prisas avergonzadas. Jessica subió corriendo las escaleras llorando, y mis padres se quedaron atónitos en silencio. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Adiós, dije, sin mirar atrás. No me contactes de nuevo. Eso fue hace 3 años. No he hablado con mis padres ni con Jessica desde esa noche. Escuché por el grapevine que Jessica todavía vive en casa, amargada por perder a Charles y su dinero. Mis padres intentaron comunicarse 1 o 2 veces, pero bloqueé sus números. Aunque mis abuelos siguen siendo mi apoyo incondicional, cenamos juntos todos los domingos y están más orgullosos de mis logros que mis padres. A veces pienso en esa noche y me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo haber pasado. Me liberó de buscar la aprobación de personas que nunca realmente la darían. La semana pasada fui nombrado el CEO más joven en la historia de Meridian Financial. Cuando les conté a mis abuelos, la abuela lloró lágrimas de felicidad y el abuelo abrió una botella de champán que había estado guardando para una ocasión especial. Por la autenticidad, brindó, y por encontrar tu propio camino. Levanté mi copa y sonreí. Finalmente estaba exactamente donde debía estar. Mi nombre es Maya Richardson.
y crecí viendo a mis padres construir su imperio de nutrición deportiva desde cero. Algunos podrían pensar que nacer en una familia rica significaba una vida de lujo y tranquilidad, pero nada estaba más lejos de la realidad, especialmente para mis padres. Mi papá se aseguró de que entendiera el valor del trabajo duro desde el primer día. Aún recuerdo la primera vez que me llevó a la oficina. Tenía 7 años y llevaba mi vestido azul favorito, con flores pequeñitas, tratando de verme lo más profesional posible. Un día, todo esto podría ser tuyo, me dijo, sentándome en un escritorio pequeño cerca de su oficina, pero tendrás que ganártelo, igual que yo lo hice. Esas palabras moldearon toda mi infancia. Mientras otros niños pasaban sus veranos en la alberca, yo estaba aprendiendo sobre la gestión de inventarios y el servicio al cliente. A veces, a mi mamá le preocupaba que me estuviera perdiendo de una infancia normal, pero yo disfrutaba cada minuto. La empresa Richardson Nutrition se convirtió en mi segundo hogar. La universidad pasó volando entre clases de negocios y pasantías en la empresa de mi papá. Trabajé en todos los departamentos. Comencé desde el almacén, sin recibir ningún trato especial. Ese era el acuerdo que tenía con mi papá. Los empleados que me conocían desde niña me observaban con aprobación mientras aprendía los detalles de la empresa desde cero. Después de graduarme, me lancé de lleno a mi papel en la compañía. Mis días estaban llenos de juntas, reportes y sesiones de estrategia. Las citas eran un concepto extraño para mí. Mi compañera de cuarto en la universidad, Sara, solía bromear diciendo que estaba casada con mi trabajo. Todo cambió en la fiesta anual de la empresa. Llegué tarde, como siempre, porque me había quedado terminando algunos reportes trimestrales. Cuando finalmente llegué al lugar, la fiesta estaba en su mejor momento. Fue entonces cuando lo vi. James Cooper, de nuestra sucursal en Denver. Era alto, con ojos marrones cálidos y una sonrisa fácil que hizo que el cansancio de mi jornada de 14 horas desapareciera. Debe ser Maya, dijo extendiéndome la mano. He oído mucho sobre ti, espero que sean cosas buenas. Me reí y acepté su apretón de manos. Lo mejor, aunque no mencionaron que eras hermosa. Esa noche hablamos durante horas sobre el trabajo, la familia y nuestros sueños. Parecía entenderme de una forma en que nadie más lo había hecho. Cuando me pidió mi número al final de la noche, mi corazón dio un pequeño brinco. Después de que James regresó a Denver, comenzamos a enviarnos mensajes constantemente. Cada mañana empezábamos con su bonito mensaje de buenos días y, cada noche, terminábamos con largas conversaciones. Hablábamos sobre nuestros días, y sentía como si lo conociera de toda la vida. Una noche, después de una videollamada particularmente larga, me atreví a preguntarle, ¿por qué no te transfieres a la oficina principal? Podríamos estar juntos, y sería genial para tu carrera. Hubo una pausa de su parte. Maya, no puedo. Mi familia está aquí en Denver, mis papás, mi hermana, mi sobrino, somos muy unidos, no podría dejarlos. Mi corazón se hundió un poco, pero luego agregó, pero, ¿por qué no vienes tú aquí? A la sucursal de Denver le vendría bien alguien con tu experiencia. Me quedé pensando en eso por un día antes de acercarme a mi papá en su oficina. Papá, necesito tu consejo. ¿Qué pensarías si me transfiriera a la sucursal de Denver? Observé su rostro con atención mientras le explicaba sobre James. Para mi sorpresa, papá solo sonrió. Me estaba preguntando cuando me preguntarías. James tiene buena reputación en la empresa, y a la sucursal de Denver le vendría bien un liderazgo fuerte. Si esto es lo que quieres, cuentas con mi apoyo. Lo hice realidad. 2 semanas después, estaba parada en el departamento de James en Denver, rodeada de cajas. Bienvenida a casa, me dijo, abrazándome. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. El primer encuentro con su familia llegó antes de lo que esperaba. Todos vivían juntos en una casa modesta de 2 pisos, sus padres, Tom y Linda, su hermana Rachel y su hijo adolescente, Kyle. Estaba nerviosa cuando llegamos a su casa. Tu familia debe tener una mansión, dijo Linda en cuanto entré. Esto debe parecerte tan sencillo. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Oh, para nada. Siempre hemos vivido con bastante normalidad, sin mansiones ni aviones privados, solo una casa común. Pero, seguramente, con la riqueza de tu familia, empezó Tom. He trabajado para ganarme todo desde que era niña, le expliqué. Mi papá siempre ha creído en el esfuerzo. La verdad, me siento más cómoda con cosas simples. Noté las miradas de decepción que intercambiaron, pero traté de ignorarlas. Rachel, la hermana de James, me miró de arriba a abajo, observando mi sencillo suéter y jeans. Si tuviera tu dinero, no me verías con nada menos que marcas de diseñador, dijo con una sonrisa.
Me encogí de hombros, sin saber cómo responder. James apretó mi mano debajo de la mesa, pero no dijo nada para defenderme. 2 meses después, James me propuso matrimonio durante un paseo por el parque. No fue algo elaborado, solo nosotros. Un anillo sencillo y una pregunta sincera. Dije que sí de inmediato. Cuando empezamos a planear la boda, tuvimos nuestro primer desacuerdo real. James quería algo extravagante, un lugar enorme, cientos de invitados, todos los detalles. Nena, no necesitamos tanto, le dije, hagamos algo pequeño y significativo. Finalmente, él cedió, aunque no estaba muy contento. Tuvimos una ceremonia modesta, solo con nuestra familia inmediata, pero no pude evitar escuchar a Linda durante la recepción, susurrándole a su hermana. Esperaba algo mucho más espectacular de alguien con sus antecedentes. Todo esto era tan claro, fingí no escucharlo, pero sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. La tinta apenas se había secado en nuestro certificado de matrimonio cuando empezaron las preguntas sobre dónde viviríamos. Estábamos cenando el domingo en casa de Tom y Linda cuando sacaron el tema. Era una reunión familiar típica, Rachel enviando mensajes en su teléfono, Kyle jugando videojuegos en la esquina, y Tom viendo deportes en la televisión mientras comíamos. Oye, Maya, dijo Linda, pasándome el puré de papas, ¿has hablado con tu papá sobre comprarte una casa? Algo en la zona de Cherry Creek sería perfecto. Ayer estuve viendo listados. Hay una hermosa de 5 habitaciones con alberca. Casi me ahogo con el agua. En realidad, estamos planeando ahorrar y comprar nuestra propia casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Rachel se quedó a medio camino de su boca. Tom apagó la televisión y se giró para mirarme, y el rostro de Linda se congeló en esa sonrisa falsa que ya empezaba a reconocer muy bien. Todos intercambiaron miradas cargadas, haciéndome sentir como si hubiera dicho algo terriblemente malo. ¿Pero seguramente a tu papá no le importaría? Tom comenzó a limpiarse la boca con la servilleta. Quiero decir, es natural que los padres ayuden a sus hijos, especialmente cuando son tan capaces. Lo interrumpí, firme pero cortés, sentándome más derecha en mi silla. James y yo queremos hacer esto por nuestra cuenta. Ambos estamos trabajando y podemos ahorrar. Creo en ganarnos lo que tenemos. James buscó mi mano debajo de la mesa. Su palma estaba ligeramente sudorosa. Apoyo a Maya en esto, dijo, aunque su voz no sonaba muy convencida. Además, mi departamento está perfectamente bien por ahora. Lo he alquilado durante años y está en una excelente ubicación. Los ojos de Linda se iluminaron de repente, como si acabara de tener una idea brillante. Dejó su copa de vino con demasiada fuerza. Bueno, si te vas a quedar en el departamento, debería pagar el alquiler. Después de todo, ella gana bastante más que tú, James, es lo justo. La miré mientras James asentía con la cabeza, demasiado rápido para mi gusto. Tiene sentido, dijo sin mirarme a los ojos, son 3,000 pesos al mes. La cantidad me tomó por sorpresa. Denver no era barato, pero 3,000 pesos me parecía alto para nuestro vecindario. Aún así, no quería causar problemas. La tensión en la habitación ya era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Claro, es justo, dije, tratando de mantener mi voz relajada. Así se estableció nuestra rutina. Cada mes le daba a James los 3,000 pesos, y él se encargaba de hacer el pago del alquiler. A veces lo veía hacer la transferencia en su teléfono, siempre rápido para cerrar la pantalla si yo pasaba cerca. Continuamos así por un tiempo, hasta que un día se me ocurrió algo mientras revisaba nuestros gastos mensuales. Oye, dije una noche mientras cenábamos en nuestra cocina, con los sonidos de la ciudad entrando por la ventana abierta, ya que estoy pagando el alquiler. Quizá debería encargarme del contrato de arrendamiento. Podríamos ponerlo a mi nombre. Tendría sentido para efectos fiscales. La reacción de James fue inmediata y extraña. Se tensó, casi dejando caer su tenedor sobre la pasta a medio comer, y su rostro se puso un poco pálido. No, eso no funcionaría, dijo rápidamente, en un tono más alto de lo normal. He estado alquilando al señor. He estado rentando con el señor Johnson durante años. Él confía en mí. Y no quiero meterme con algo que funciona bien. Algo en su reacción me molestó profundamente, la forma en que sus ojos evitaban los míos. El leve temblor en sus manos al tomar su vaso de agua, pero dejé de lado la sensación, como lo había estado haciendo con tantas pequeñas cosas últimamente. La vida en Denver se había vuelto rutinaria. Me estaba adaptando a mi rol en la sucursal, manejando a mi equipo y teniendo videollamadas semanales con mamá y papá. En la superficie, todo parecía perfecto. Pero había un problema que me seguía molestando.
Me di cuenta de esto por primera vez un martes. Llegué temprano a casa del trabajo con un dolor de cabeza, solo para encontrar a Linda y Rachel sentadas en mi sofá, viendo mi televisor y comiendo el costoso salmón que había comprado para la cena de cumpleaños de James. «Oh, Maya», dijo Linda, ni siquiera levantándose, «solo estamos tomando un pequeño refrigerio». Me quedé allí, con la llave en la mano, mirándolas. Tenían sus zapatos sobre mi mesa de centro, revistas esparcidas por todas partes, y mi cocina parecía como si la hubiera golpeado un tornado. Esto se convirtió en algo habitual. Volver a casa y encontrarlos allí o, peor aún, volver a casa y encontrar evidencia de que habían estado allí, contenedores de comida vacíos, cosas movidas de mi armario, claramente rebuscadas. Tenían llaves, por supuesto que tenían llaves. Una noche intenté hablar con James sobre eso. «Cariño, ¿no te parece un poco raro que tu mamá y tu hermana vengan cuando quieran?» Él apenas levantó la vista de su teléfono. «Es solo familia, Maya, estás siendo dramática, solo cálmate». Pero no pude calmarme, no cuando los encontré revisando mi personal. Una tarde, los vi riéndose tontamente de mi diario de la universidad que habían encontrado en una caja que aún no había desempacado. «Necesitamos hablar», dije con firmeza, mi mano temblando ligeramente. «Esto no está bien. No pueden simplemente entrar a nuestra casa sin preguntar. ¿Pueden? No revisen nuestras cosas». La cara de Linda se arrugó al instante, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como si alguien hubiera abierto un grifo. «¿Cómo te atreves?», se lamentó. «Después de todo lo que hemos hecho para darte la bienvenida a nuestra familia. Sabía que eras demasiado buena para nosotros con tu fantasía». Era como si el tiempo se detuviera cuando James entró y vio la escena, su madre sollozando, Rachel mirándome, y yo parada allí, en shock. «¿Qué hiciste?», exigió, corriendo al lado de su madre. «Ella está tratando de mantenernos alejados de ti», Linda lloró en su hombro. «Dice que ya no somos bienvenidos aquí». «Eso no es lo que intenté decir», pero James me interrumpió. «¿Cómo pudiste tratarlos así? Son mi familia». Después de que se fueron, James se volvió contra mí. Su rostro estaba serio de una manera que nunca había visto antes. «Necesitas arreglar esto», dijo. «Comprales algo bonito, muy bonito, y discúlpate al día siguiente». Al día siguiente, fui de compras después del trabajo. Le compré a Linda un bolso de diseñador sobre el que había estado insinuando, y a Rachel, un par de botas caras. Mis manos se sentían sucias mientras los envolvía. Cuando entregué los regalos en su casa, los aceptaron con sonrisas engreídas. «Sabíamos que vendrías», dijo Linda sin siquiera mirarme, mientras examinaba el bolso. «Esto servirá». «Gracias», agregó Rachel, probándose las botas. Esa noche, James finalmente habló. Lo que dijo me sorprendió. Me preguntó con tanta fuerza si todo estaba bien, y me dio un beso en la mejilla, pero algo había cambiado, algo que todavía no podía identificar. Después del incidente, las cosas empeoraron de una manera que no había imaginado posible. Linda y Rachel convirtieron la exigencia de regalos en toda una forma de arte. Cada festividad menor se convirtió en una ocasión para sus expectativas. «Maya, ¿sabes que es el Jueves Nacional de la Hermana la próxima semana?», me decía Rachel, enviándome un mensaje de texto. «Vi este hermoso bolso Gucci», Linda anunciaría. «Creo que un fin de semana de spa sería apropiado para conmemorar la ocasión». Las solicitudes no paraban. Día de la Madre, cumpleaños, Navidad, Pascua, Día de San Valentín, Día del Trabajo, Día de los Caídos. Hasta el Día de la Marmota se convirtió en una excusa para pedir algo. Cuando dudé en comprarle a Linda una bufanda de 500 pesos para el Día del Árbol, ella rompió a llorar durante la cena familiar. «Supongo que algunas personas simplemente no entienden la lealtad familiar», sollozó, mientras Rachel le daba palmaditas en la espalda. Incluso después de que le dimos una bienvenida tan cálida, James me dijo más tarde esa noche: «¿Por qué tienes que ser tan difícil? Ahora también son tu familia», agregó. «Pero James, ¿no crees? Esto se está yendo de las manos. La semana pasada tu madre quería un reloj de diseño porque era el Día Nacional del Helado». Él simplemente se encogió de hombros. «Si puedes permitírtelo, ¿por qué no ayudas a la familia?», dijo, como si la situación no fuera lo suficientemente estresante. El hijo de 15 años de Rachel, Kyle, comenzó a aparecer en nuestro apartamento más seguido. Al principio traté de comprender que todos los adolescentes pasan por fases difíciles, pero Kyle llevó la actitud adolescente a un nuevo nivel. Una noche, pasé horas preparando la receta especial de lasaña de mi abuela. Cuando le di un mordisco, empujó el plato.
Esto es basura, declaró. Mamá dice que probablemente no sabes cocinar porque creciste con sirvientes haciendo todo por ti. Agarré mi tenedor con más fuerza. Kyle, eso no es apropiado. Sea lo que sea, me interrumpió. Necesito $60 para el cine con mis amigos. Cuando me negué, él pateó la silla de la cocina. Estás cargada. Deja de ser tan avara. Mamá dice que solo te estás haciendo la pobre para sentirte superior. Esa noche traté de hablar con James sobre el comportamiento de Kyle. Estábamos preparándonos para ir a la cama y esperaba que finalmente lo hiciera. ¿Ves? La razón por la que la llamada fue realmente irrespetuosa hoy. ¿Podrías hablar con él?, le dije a James, pero él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Tienes que manejarlo tú mismo, respondió, como si no le importara. Piensa en ello como una práctica. Algún día tendremos nuestros propios hijos. Tienes que aprender a lidiar con estas situaciones. Al día siguiente, Kyle apareció otra vez, exigiendo dinero para un nuevo videojuego. Cuando le dije que no, se tumbó en nuestro sofá, subió el volumen del televisor al máximo y empezó a hacer comentarios sobre las personas ricas, humildes y falsas. Miré a mi esposo buscando apoyo, pero él simplemente salió de la habitación, dejándome sola con su sobrino sonriente. En ese momento, estaba parada en mi propia sala de estar, mientras un adolescente abiertamente me faltaba el respeto. Me sentí más sola que nunca. En 2 años, es sorprendente lo que puede cambiar. O tal vez lo que puedes convencerte de que mejorarás si te esfuerzas lo suficiente, tienes paciencia y das lo suficiente. Este fin de semana iré a visitar a mamá y a papá. Le dije a James una mañana durante el desayuno. Quiero ir. Él apenas me miró, concentrado en su teléfono. No puedo prometerles a mamá y papá que los ayudaría con algunas cosas en la casa. El viaje a la casa de mis padres fue tranquilo. Mamá hizo mi lasaña favorita. Papá contó chistes terribles sobre él mismo. Y durante unas horas sentí que era otra vez como Maya, que sabía exactamente quién era y qué quería. Pero la vida tiene una forma de romper la paz en 1000 pedazos. Cuando abrí la puerta de nuestro apartamento el domingo por la noche, el olor me golpeó primero, cerveza rancia, pizza y algo más. Las latas vacías cubrían todas las superficies, colillas de cigarro flotaban en tazas medio vacías, y las cajas de pizza formaban una torre grasienta sobre mi mesa de café, extendiéndose por mi sala como si fuera suya. Kyle y otros 5 adolescentes estaban tirados entre los restos de lo que claramente había sido una fiesta increíble. «Levántense», grité, con la voz temblando de rabia. «Todos ustedes afuera, ya». Los adolescentes se despertaron sobresaltados y se esforzaron por recoger sus cosas, excepto Kyle, quien se estiró perezosamente y me miró con esa sonrisa familiar. «¿Por qué debería irme? Vivo aquí», dijo Kyle, mirando con desdén. En ese momento, sentí que mi presión arterial subía. «Perdón, pero tuve una pelea con mamá y la abuela», dijo, tomando una lata de cerveza medio vacía. «Decidí que esto es mejor que sus reglas». «El tío James dijo que podía quedarme aquí», continuó, como si eso justificara todo. «Alquilamos este departamento. Podemos tener problemas», le respondí, apretando los dientes. «Dame tus llaves, ahora». Kyle se echó a reír. Realmente se rió. «¿Alquilas este apartamento? Qué gracioso», dijo, burlándose. «Este es el apartamento del tío James. Ha sido suyo desde que el bisabuelo se lo dejó». La habitación empezó a girar. «¿De qué estás hablando? Este apartamento es suyo. Siempre lo ha sido». «¿Desde cuándo?» «El abuelo murió hace 5 años. Todo el mundo sabe eso», me dijo, con un tono casi sarcástico. No podía hablar, no podía respirar. Había pasado 2 años pagando el alquiler. Cada vez que sugería poner el contrato de arrendamiento a mi nombre, él esquivaba la pregunta. Siempre escondía rápidamente su teléfono cuando hacía la transferencia del alquiler. Todo había sido una mentira. Debí parecer que estaba a punto de colapsar, porque el comportamiento de Kyle cambió de inmediato. El adolescente engreído desapareció, y fue reemplazado por alguien que parecía casi comprensivo. «Lo siento», dijo torpemente, dándome palmaditas en el hombro. «Hay algo más que debes saber», dijo Kyle, sacando su teléfono y jugueteando con él. «He estado grabando algunas de sus conversaciones», continuó. «Empecé a hacerlo cuando hablaban mal de mí, pero bueno, también hablan mucho de ti». La risa de James salió primero por el altavoz. Esa risa que me encantaba. La risa perfecta. «Está diciendo $3,000 al mes, directamente en mi bolsillo». «Ella ni siquiera lo cuestiona», dijo Kyle mientras reproducía la grabación. Mi estómago se retorcía mientras escuchaba grabación tras grabación, cada una peor que la anterior. «Sigue hablando de la lealtad familiar»,
dijo Rachel en una grabación. Cederé cada vez que tenga una nueva. En otra grabación, Linda decía. La semana pasada le saqué una bolsa. Solo asegúrate de dejarla embarazada pronto. Luego escuché su voz otra vez. Una vez que haya un bebé, su papá tendrá que comprarte una casa. De ninguna manera dejará que su nieto viva en un apartamento. Pero lo peor estaba por venir. Kyle vaciló antes de poner la siguiente grabación. Es una idiota, dijo la voz de James, arrastrada. Ni siquiera puede satisfacerme en la cama. Gracias a Dios por Amanda y Julie. ¿Y cómo se llama? La de contabilidad. Y luego la voz de Linda, otra vez. Solo ten cuidado, cariño. No dejes que Maya te atrape. Al menos no hasta que le hayamos exprimido cada centavo que podamos, dijo Kyle mientras el teléfono se me escapaba de las manos, con los dedos entumecidos. La llamada quedó atrapada. ¿Podrías? Mi voz se quebró. ¿Podrías enviármelos? Kyle asintió rápidamente, tocando su teléfono. Escuché los sonidos de notificación en el mío mientras los archivos llegaban. Kyle se levantó, recogió sus cosas y se acercó a la puerta. Se giró hacia mí y dijo en voz baja. Lo siento, todas son serpientes. Sabes que siempre lo han sido. Incluso mamá, se encogió de hombros. Supongo que es por eso que me odian tanto. No puedo, finjo que lo hacen. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, dejándome sola en el departamento, rodeada de basura, sola con la verdad sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, sobre los últimos 2 años de mi vida. No me molesté en limpiar el desorden en el apartamento. Decidí que fuera una metáfora perfecta de mi matrimonio, una hermosa fachada que esconde absoluta basura debajo. En lugar de eso, me subí a mi auto y conduje directamente a la casa de Linda y Tom, donde sabía que todos estarían en su cena familiar del domingo. Estaban todos allí, exactamente como me lo imaginaba: James, Linda, Tom y Rachel, reunidos alrededor de la mesa del comedor como una pintura de Norman Rockwell sobre la unidad familiar. La escena me enfermó. La sonrisa falsa de Linda apareció al instante. No te esperábamos. ¿Cómo estuvo la casa de tus padres? La ignoré por completo y me fijé en los ojos de James. Muéstreme el contrato de alquiler de nuestro apartamento. La habitación quedó en silencio. El tenedor de James se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuál es el contrato de alquiler?, preguntó, confundido. El contrato de arrendamiento. Muéstremelo, repetí. Se recuperó rápidamente, aplicando esa sonrisa encantadora que una vez amé. Oh, cariño, ya sabes, el señor Johnson no hace contratos formales. Nos conocemos desde hace años. El señor Johnson no existe, dije, cortándolo. El departamento siempre te ha pertenecido. Linda intervino rápidamente, su voz alta y nerviosa. Maya, querida, ¿te gustaría un poco de carne asada? Lo intenté, esa receta que mencionaste. Cállate, Linda. Mi voz estaba helada. Todos me miraron en shock. Nunca había hablado así con ninguno de ellos antes. James, ¿qué has estado haciendo con mis 3,000 pesos cada mes durante los últimos 2 años? Se rió entre dientes, pero pude ver el sudor brotando en su frente. Vamos, Maya, no es gran cosa. Así que soy dueño del apartamento. ¿Qué diferencia hay? Estamos casados. ¿Qué diferencia?, dije, sacando mi teléfono. Veamos qué diferencia hace. El color desapareció de sus caras mientras la voz de James llenaba la habitación. Es perfecto, $3,000 al mes, directamente en mi bolsillo. Ella ni siquiera lo cuestiona. Puse la grabación tras grabación. Sus propias voces los condenaban. La trama, la manipulación, la burla. James se jactaba de los planes de sus amantes, Linda y Rachel, para sacarles regalos y de su plan para dejarme embarazada y asegurar más dinero de mi padre. Cuando finalmente detuve la reproducción, se pudo haber escuchado caer un alfiler. James estaba blanco como un fantasma. Rachel parecía a punto de vomitar, y el maquillaje cuidadosamente mantenido de Linda no podía ocultar su terror. Me estoy divorciando de ti, le dije a James, con voz firme. Espera los papeles esta semana. Si intentas contactarme para cualquier otra cosa que no sea el proceso de divorcio, estas grabaciones se hacen públicas. Estoy segura de que a la comunidad empresarial le encantaría saber cómo estafaste a tu esposa. Me di la vuelta y salí. Sus protestas cayeron en oídos sordos. Manejé de regreso al departamento de él y empaqué mis cosas de manera metódica y eficiente para Sunset. Mi auto estaba cargado y me dirigía a la casa de mis padres. Mamá y papá todavía estaban despiertos cuando llegué. Me miraron a la cara y supieron que algo estaba terriblemente mal. Les conté todo.
mostrándoles las grabaciones. El rostro de papá se oscureció con cada revelación. Yo me encargaré de esto, dijo cuando terminé, y lo hizo. James fue despedido al día siguiente, y papá se aseguró de que su reputación en el mundo de los negocios fuera completamente destruida. El proceso de divorcio fue rápido. James intentó luchar contra ello al principio, pero las grabaciones cambiaron todo. El juez estaba particularmente interesado en el aspecto del fraude financiero. James se fue con nada más que su apartamento y su reputación arruinada. 3 meses después, estaba de regreso en la sede y me lancé a trabajar, lentamente reconstruyendo mi vida. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de Kyle. Nos reunimos para tomar un café, me escribió. Se veía diferente, más maduro, menos enojado. Conseguí un trabajo en el lavado de autos. Me dijo que me mudé de la casa de mamá después de que se enteraron que fui yo quien te dio las grabaciones. Fue la mejor decisión que he tomado. Podría ayudarte, me ofrecí. Puedo conseguirte un puesto en la empresa. Él sacudió la cabeza sonriendo levemente. Gracias, pero necesito hacer esto por mi cuenta. Empezar de nuevo, ¿sabes? Además estoy ahorrando para el Community College. Lo entendí completamente. A veces, la única manera de avanzar es dejar todo atrás y construir algo nuevo, algo verdadero, desde cero. Esa noche, me paré en mi nuevo apartamento, mi alquiler real, con un contrato de arrendamiento real a mi nombre. Me miré en el espejo. La mujer que me miraba no era la misma que se enamoró del encanto de James hace 2 años. Ella era más fuerte, más sabia, y finalmente, genuinamente libre. Tomé mi teléfono y borré sus números, uno por uno. La última luz del día atrapó el diamante en mi dedo anular, el anillo de mi abuela, no el que James me había dado, dispersos en 1000 puntos de luz fuera de mi ventana. La ciudad estaba cobrando vida con energía vespertina, llena de posibilidades y nuevos comienzos. Yo estaba lista para el mío.